Muchas gracias, María Soledad. Enhorabuena por seguir adelante con el proyecto. Tenemos ahora con nosotros a nuestro último ponente de esta sesión. La charla, más allá de volver a ver tecnología punta, yo creo que también nos gustaría que fuera un poquito inspiradora para todos. Vamos a hablar de trasplante pulmonar robótico. Para eso tenemos con nosotros al doctor Albert Jauregui. Albert es jefe de servicio de cirugía torácica y trasplante del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Es profesor asociado de la universidad, investigador, numerosas publicaciones. Lo relevante y realmente lo que queremos conocer a Albert personalmente y escucharle sobre su experiencia cuando dirigió al primer equipo en el mundo que ha hecho un trasplante robótico de pulmón. Eso fue hace muy poquito, creo que fue el año pasado, Albert, y para ello, pues como os imagináis, ¿no? Pues tuvo que coordinar equipos multidisciplinares, más allá del suyo, de cirugía torácica y trasplante, anestesiología, reanimación terapéutica, dolor, cirugía cardíaca, enfermería de trasplantes, con lo cual estamos todos ansiosos, creo, de escucharte, Albert. Siento muchísimo ser vuestro último ponente. Entiendo que ahora estamos bastante cansados ya de llevar toda una tarde realmente muy apasionante, muy innovadora. He estado encantado con todas las charlas que se han hecho previamente. He aprendido muchísimo. Doy las gracias primero a Mariano Pastor como presidente de la sociedad de FENAER y por la invitación, y sobre todo quería dar las gracias personales a Olga González por toda la organización que ha hecho y realmente ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Nosotros los profesionales de la salud no estamos acostumbrados a hablar con los pacientes y es algo realmente un poco triste porque vosotros sois el grupo más importante para nosotros y yo creo que la mayoría de nuestras charlas, de hecho, debería ir muy enfocada a vosotros, más que al profesional médico y a todo esto. Por lo que yo creo que este foro y realmente esta sesión de FENAER es realmente un placer para todos nosotros, los que somos profesionales sanitarios, estar aquí con vosotros y realmente es una alegría para mí y estoy seguro que mis compañeros de mesa también comparten esa alegría conmigo. Yo hoy, si me permitís, intentaré ser lo más breve posible y os voy a contar una historia, porque yo creo que realmente es una historia de superación, pero no es una historia de superación solamente nuestra como médicos. Yo creo que es una historia de superación que tenéis cada uno de vosotros en vuestro día a día. No solo como enfermos respiratorios, sino también como compañeros de enfermos respiratorios, como pacientes, como acompañantes de enfermos respiratorios. Entonces, nuestra historia comienza con una breve historia de nuestro hospital. Os voy a ir traduciendo un poco porque es el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Es un hospital realmente muy grande. Es un hospital que nos inspira cada día a dar lo mejor que tenemos de nosotros. Y os voy a contar un poco cómo hacemos esta inspiración. Y esta inspiración se basa básicamente en que tenemos muchísimos profesionales trabajando para vosotros. Más de 9.000 personas que trabajan cada día para vosotros. Realmente intentamos trabajar juntos para ir más lejos. Sabemos que juntos todos sumamos. Y hay muchísima gente en mi hospital que realmente lo hace simplemente por la mirada de nuestros pacientes. Algunos de ellos lo hacen porque saben que será el futuro de nuestra evolución. Lo hacen porque creen que pueden aprender de los mejores que pueden haber.
dentro de toda la sanidad pública, aunque eso no es real. Estoy seguro que la sanidad pública es muy buena en todos los sitios, no solamente en Barcelona. Ellos lo hacen porque creen que que cada día nace la necesidad de ayudar a la gente para hacer que la vida se abra camino, visitando más de 300.000 pacientes al año. ¿Y por qué hacemos nuestro trabajo en Vallebrón? Y yo creo que en todos los hospitales públicos realmente lo hacemos por vosotros. Entonces, ¿cuál es la evolución de la cirugía que nosotros estamos hablando, de la cirugía del pulmón? Pues es una evolución que realmente empieza en los 1800 con la cirugía pulmonar. Ha ido evolucionando poco a poco, se han ido haciendo cirugías cada vez más complejas, hasta que hemos llegado a la cirugía del trasplante de pulmón realmente en 1983, y luego con la cirugía robótica que se presentó aquí en Europa a principios de los años 2000, en Italia, en Pisa, que se hizo la primera cirugía robótica de un cáncer de pulmón por la doctora Melfi en el hospital de Pisa. Vale, pero ahora realmente, ¿por qué os estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué realmente tenemos el problema inicial de por qué intentamos mejorar un poco la cirugía torácica, sobre todo en lo que es el trasplante de pulmón? Y la base está en que cuando hablamos de cáncer de pulmón y hablamos cirugía mínimamente invasiva, que cuando vemos a los cirujanos generales que hacen cirugía mínimamente invasiva de la vesícula y del apéndice, hemos visto que eso ha mejorado muchísimo la evolución de los pacientes. Pero en la cirugía torácica realmente nos hemos dado cuenta que la cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de pulmón ha tenido una evolución espectacular en los últimos años. Hemos pasado de una cirugía que era sumamente agresiva, hablando de toracotomías, que les teníamos que abrir el pecho a los pacientes de un lado a otro, a una cirugía muy poco invasiva por videotoracoscopia, por cirugía robótica, para curarles el cáncer de pulmón. Y eso ha sido maravilloso para la mayoría de pacientes que tenían un cáncer de pulmón. Y hemos visto que la cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de pulmón cada vez era más importante en el mundo. Pero ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que necesitan un trasplante de pulmón? No estamos hablando de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón, estamos hablando de los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica y que probablemente necesiten un trasplante de pulmón. ¿Qué decía la ciencia de todo esto? Pues prácticamente nada. No había ninguna evolución en este sentido. Los médicos seguían muy enfocados en el cáncer de pulmón y no les estaba importando lo que era la cirugía mínimamente invasiva para los pacientes que necesitaban un trasplante de pulmón. Y era algo como muy extraño para nosotros, porque pensábamos que la gente que necesita un trasplante de pulmón es la gente que está más grave, es la gente que está más deteriorada. Entendemos que la gente que tiene un cáncer de pulmón también está mal, pero está en casa, está con su familia, hace una vida prácticamente normal. Pero la gente que necesita un trasplante de pulmón, y aquí hay gente que ha sido trasplantada de pulmón, sabe lo que es estar en una lista de espera de trasplante de pulmón. Esa gente no tiene una vida normal esperando un trasplante de pulmón. Entonces, ¿por qué les estábamos ofreciendo una cirugía realmente tan agresiva a esta gente? Y es algo que realmente nosotros no entendíamos. Os muestro un vídeo, espero que no os importe, es un poco agresivo.
Este es un vídeo de un trasplante de pulmón. Este es el injerto del pulmón. Se está haciendo un trasplante de pulmón derecho. ¿Veis cómo late el corazón ahí? ¿Veis que está latiendo el corazón? Y se está haciendo el trasplante de pulmón derecho. Entonces, en este vídeo está mostrando realmente cómo cocen realmente este pulmón nuevo al corazón. Y es un vídeo que realmente podría estar grabado en cualquier hospital del mundo actualmente, porque es cómo hacemos el trasplante actualmente. El único problema, y probablemente el problema más importante, es que este vídeo es de 1968. Entonces, ¿os dais cuenta que no ha cambiado nada el trasplante de pulmón en todos estos años? Es exactamente el mismo que el que hacemos todos los hospitales del mundo. Hacemos el mismo trasplante de pulmón. Desde 1968, el mismo trasplante de pulmón. Y sigue siendo tan agresivo para gente que realmente está muy grave y está muy enferma. Y que no puede caminar. Y que no puede llevarse el tenedor a la boca cuando come. No puede ducharse. Entonces, nosotros realmente no entendíamos cómo les estábamos ofreciendo una cirugía tan grave y tan agresiva a gente que estaba tan enferma. Es una palabra que está escrita en catalán, obviamente en castellano se entiende perfectamente, es superación, to overcome en inglés, y es una palabra que está escrita en mi hospital, pero yo creo que se puede representar en cualquier otro hospital. Está escrita en un mural de nuestro hospital y yo creo que es una palabra que es muy significativa para los pacientes que ingresan en la Vall d'Hebron, porque es una forma de afrontar la enfermedad, de afrontar un momento que realmente es muy duro para el paciente y para las familias, pero también es una palabra que es muy importante para los profesionales que trabajamos en los hospitales. Es una palabra que nos inspira, porque sabemos que hay algo que tenemos que superar, que hay algo que no nos cuadra realmente. Y a nosotros no nos cuadraba que les estemos ofreciendo una cirugía tan agresiva a pacientes que sean tan débiles. Entonces, mi hospital es verdad que ha sido el primero que ha realizado un trasplante de pulmón en España, el primer trasplante de pulmón unipulmonar, en 1990, en agosto. 2 años después fue el primero que hizo el primer trasplante bipulmonar en España. Y a partir de ahí hay 8 centros en España que hacen trasplantes de pulmón, que hacen una media aproximadamente de 40, 50 trasplantes de pulmón al año. Y Vall d'Hebron, pues poco a poco ha ido haciendo pues muchos trasplantes de pulmón, llegando hasta 120 trasplantes en el 2018. Obviamente con el COVID ha bajado muchísimo. Y en el 2023, y aquí está el kit de la cuestión, y es lo que, si me permitís, os voy a hablar, hemos hecho 2 trasplantes completamente robóticos de pulmón. Entonces, Vall d'Hebron ha hecho en el trasplante de pulmón muchas cosas que realmente han marcado muchísimos hitos. Más de 1000 trasplantes de pulmón, hemos ido implementando muchas formas de hacer el trasplante de pulmón. Fuimos los primeros en hacer trasplantes de pulmón en pacientes COVID, de hecho. Hemos creado nuevas técnicas para hacer trasplantes de pulmón y ha sido el único hospital que ha hecho, de hecho, 3 trasplantes de pulmón en una misma persona, que eso no se había presentado nunca en el Estado español. Pero seguimos teniendo este problema.
Y tampoco hace mucha explicación. No hace falta mucha explicación. Ya veis que es una cirugía realmente muy agresiva. Abrimos a los pacientes de lado a lado para poder hacer un trasplante de pulmón. Y es gente que está realmente muy grave, es gente que está muy debilitada por el trasplante. Y los tenemos que abrir de lado a lado para cambiarle los pulmones. Pero no solamente nosotros, todo el mundo tiene que hacer una herida de lado a lado y abrir el tórax como si fuera el capó de un coche para hacer un trasplante de pulmón. Entonces, ideamos una técnica completamente nueva que era, ¿y por qué no trasplantamos estos pulmones por cirugía robótica y en vez de sacarlos entre las costillas, los sacamos por una herida muy pequeñita en la barriga? Entonces, hemos pasado de esto a esto. Habíamos mejorado mucho, pero aún así seguía siendo una cirugía muy agresiva. De hecho, durante un tiempo intentamos hacer la cirugía por cirugía videotoracoscópica, que es por endoscopia, como la laparoscopia. Aquí veis cómo estamos sacando el pulmón enfermo. E intentábamos poner el pulmón nuevo. Y de hecho hicimos un par de trasplantes así, pero era muy complicado, era muy incómodo para el paciente intentar hacer cosas de estas por videotoracoscopia. Ahora, la cirugía robótica lo cambió todo completamente. Ya teníamos mucha experiencia en hacer cirugía robótica en el cáncer de pulmón y pensamos, si podemos implementar la cirugía robótica en el trasplante de pulmón, pero claro, durante mucho tiempo tuvimos que hacer cirugía experimental. Y ya veis que nos imaginábamos pulmones hechos de bolsas de sueros para intentar hacer el cocido que necesita el pulmón con el corazón. Y luego llevamos un pulmón directamente hasta Cáceres, que hay un centro de cirugía experimental, y durante días y días hicimos trasplantes de pulmón en ovejas, que es un organismo muy parecido al del humano. Es un pulmón muy parecido al del humano. Y cuando nos dimos cuenta que realmente eso funcionaba, que era la primera vez que podíamos hacer un trasplante de pulmón en un organismo vivo, entonces nos dimos cuenta que podíamos pasar de las ovejas a los humanos. No podíamos, aunque tuviéramos la idea de hacer un trasplante robótico en los humanos, no podíamos pasar directamente a los humanos. Antes teníamos que confirmar que la técnica realmente funcionaba y lo teníamos que confirmar en un organismo vivo, porque si no, no sería ético pasar directamente a los humanos, porque ha sido mucho más complejo de lo que pensábamos. No era simplemente pasar de una cirugía tradicional a una cirugía robótica. Es que estábamos pasando de una cirugía que se hacía abriendo un paciente de lado a lado a una cirugía por unos pequeños agujeritos de 8 milímetros. Y entonces, ese momento, cuando nos dimos cuenta que realmente funcionaba en Cáceres y que veíamos que el pulmón volvía a crecer, que era un pulmón completamente nuevo en una oveja, que lo veis aquí, cómo se expande, veis al lado izquierdo cómo late el corazón,
y en el lado derecho cómo se va expandiendo el pulmón poco a poco, vimos que era posible. Que era posible hacerlo en los humanos. Entonces, se lo comentamos a todos los pacientes en la lista de espera. Porque lo que no era ético era ir directamente a una cirugía robótica sin que los pacientes lo supieran. Eso no está bien. Entonces, a cada uno de los pacientes de la lista de espera se lo comentamos. Le dijimos, es probable que su trasplante de pulmón se haga por cirugía robótica. Y nos sorprendió muchísimo que ellos estaban encantados, que ellos sabían que iban a ser los primeros en el mundo y estaban encantados. Y realmente nos llamó mucho la atención porque nosotros hubiéramos sentido muchísimo miedo de saber que somos las primeras personas en hacer un procedimiento así. Pero los pacientes que están en la lista de espera y que necesitan un trasplante de pulmón son mucho más valientes que todos nosotros. Porque ellos saben que están en una situación crítica. Ellos saben que están en una situación en la que si no se trasplantan del pulmón, van a morir. Y son mucho más valientes que todos nosotros. Y estaban encantados de saber que existía una probabilidad de que su trasplante se haga menos agresivo de lo que hacíamos habitualmente en todo el mundo, no solamente en la Vall d'Hebron. Entonces, fue como las piezas de un puzzle. Teníamos la experiencia de la mínima invasión, teníamos la experiencia, el trabajo en equipo, teníamos mucha experiencia en la cirugía robótica y el cáncer de pulmón, teníamos el material quirúrgico, nos enteramos de que había un equipo en Los Ángeles que había hecho un trasplante pulmonar robótico y pensamos, vaya, se nos han adelantado. Fue una sensación un poco agridulce. Pero al mismo tiempo dijimos, si ellos lo han conseguido, tenemos que hablar con ellos. Y hablamos con ellos. Y ellos nos dijeron que no habían hecho todo el trasplante de pulmón de forma robótica, solamente una parte muy pequeña. Y aprendimos mucho de ellos. Pero entonces mejoramos su técnica y lo hicimos todo completamente robótico. Teníamos la cirugía experimental, que ya os he mostrado, que hicimos en las ovejas, y la clave de todo fue el abordaje subsifoideo. Porque el problema que teníamos para hacerlo completamente endoscópico era por dónde íbamos a sacar un pulmón, que era un órgano tan grande. Pensamos todo lo que os podéis imaginar, hasta por la boca. Era una locura lo que pensamos. Pero por suerte tuvimos un cirujano que se llama Íñigo Rollo, que durante un año estuvo con nosotros en Vall d'Hebron, que es un cirujano de Zaragoza, que es un cirujano excepcional y que tiene mucha experiencia en cirugía subsifoidea para el cáncer del pulmón, y nos dijo, seguro que un pulmón sale por la barriga. Y como es maño, es muy cabezón. Seguro que va a salir por ahí. Y tenía razón. Realmente salió por ahí el pulmón enfermo y entró por ahí el pulmón nuevo. Y fue la persona que realmente nos dio la última parte de este puzzle que necesitábamos desencallar. Entonces, en vez de hacer toda esta herida tan grande, hicimos una herida muy pequeña que llamamos subsifoidea, que es por debajo del esternón, que es por donde sacamos el pulmón enfermo y ponemos el pulmón nuevo, una herida muy pequeñita de 8 milímetros donde ponemos una cámara, otra herida que es la mano derecha, la mano izquierda, y otra herida de 8 milímetros que es la que hace la parte de la retracción del corazón para que nosotros podamos unir ese pulmón. Y entonces, el 17 de abril presentamos a nivel mundial el primer paciente operado por cirugía robótica.
Esto es como lo hacemos tradicionalmente en todo el mundo y esto es como lo hacemos ahora. Xavier fue nuestro primer paciente, 65 años, con una fibrosis pulmonar. Y lo que nos sorprendió muchísimo es que en el postoperatorio no tuvo dolor directamente, nada de dolor. Entonces, hemos pasado... Entonces, hemos pasado de esto, que hay gente aquí en el auditorio que lo sé, que tiene estas heridas, a esto. Entonces, ya veis la herida aquí, pequeña que tiene en la barriga, pero es una herida que no suele causar dolor, porque el dolor sobre todo viene por la herida en las costillas, cuando separamos las costillas, cuando rompemos las costillas. Pero al hacer esta herida tan pequeña en la barriga, a los pacientes no les suele causar dolor. Y luego tiene unas heridas muy pequeñas en el lado derecho del cuerpo, no sé si lo podéis ver ahí, pero son heridas muy pequeñitas y esas heridas suelen cicatrizar sin ningún problema. Lo más importante en los trasplantes y el héroe de los trasplantes no son los médicos que hacen el trasplante robótico. De hecho, tampoco es Xavier ni los pacientes que están aquí. El héroe es el donante que nos da esos pulmones. Y el segundo héroe realmente es el paciente que recibe esos trasplantes, que hay aquí algunos receptores de los trasplantes. Esos son realmente los héroes de toda la historia. Y luego hay un equipo que son los terceros o cuartos héroes, que son muchísima gente que está involucrado en todo esto. Esta es una fotografía del primer trasplante robótico. Ya veis que hay muchísima gente involucrada en todo esto. Y cuando lo presentamos el 17 de abril fue algo que realmente nos apabulló un poco, porque fue una noticia que se presentó en todo el mundo, llegó a Australia, a China, a Norteamérica. Fue una cosa tan grande que hay tantos servicios de trasplantes de pulmón que están tan interesados en esta forma de hacer un trasplante menos agresiva, que ahora estamos intentando implementar en diferentes hospitales del mundo. De hecho, hace poco, la semana pasada me parece, o hace 10 días, presentamos el segundo trasplante robótico que hemos hecho, que también ha sido un éxito. Pero como os decía antes, hay una festividad muy típica en Cataluña que se llama Els Castellers, que es, si podéis visitarla en algún momento, es una festividad muy bonita realmente, en la que se forman castillos humanos, y esto se presenta en todo Cataluña, aunque hay algunos que son realmente mucho mejores que otros, pero hay un lema casteller que dice que la técnica es más importante que la fuerza, la confianza en los demás realmente es mucho más importante que la fuerza en sí mismo, la concentración entre todos es parte del valor
la constancia, el trabajo, el esfuerzo, la seguridad, la confianza, la comparación, la hermandad. Es tan importante en los castellers de Cataluña que, de hecho, hago un símil entre los castellers de Cataluña y el trasplante de pulmón. Porque somos un equipo muy grande, pero dentro de ese equipo, el paciente es el más importante de todos y es parte de ese equipo, en el que todos somos un equipo. No hay nadie que sea más importante ni menos. Todos somos el mismo equipo. Y por eso hago el símil con las castellers. Pero realmente os presento a Carlitos, es trasplantado, tiene 5 años. Todo lo que hacemos realmente es por vosotros. Todas estas locuras que os he presentado de trasplante robótico y de todas las noches que hemos pasado en el hospital haciendo trasplantes con bolsas de sueros, intentando mejorar al máximo la agresión, realmente es porque vosotros nos demostráis lo que es realmente el valor y lo que representa todo esto que estamos haciendo. Y estoy seguro que todos los de la mesa lo hacemos realmente por vosotros, porque a fin de cuentas, en algún momento nosotros vamos a estar enfermos, igual que vosotros. Y queremos que los que nos cuidan tengan esa implicación por nosotros. Nos cuiden como nosotros intentamos cuidar a vosotros, con todo el cariño y con todo el amor. Y es verdad que hay cierto cachondeo con todo esto, ¿no? De hecho, parece que soy yo que estoy tomando algo mientras... Algún paciente me ha preguntado ¿por qué voy a firmar un consentimiento si me va a operar un robot? Pero realmente todo lo que hacemos es por vosotros. Esta es una muestra muy pequeña de lo que es mi equipo. Soy muy fácilmente identificable por la melena que tengo. Soy esa persona aquí de la derecha. Y todo se trata de superación. No lo que hacemos nosotros, sino lo que hacéis vosotros cada día. Gracias.